Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Javisame. Bueno, como tema debemos aprender a hacer un buscador responsive con HTML y CSS. El resultado final es este. Si podemos apreciar, pasamos el mouse y se muestra de esta manera. Y lo tratamos de hacer, por ejemplo, responsive, más pequeño, sin tamaño celular. Y por ejemplo en tamaño tablet también crece un poquito, ahí está. Y en tamaño PC de esta manera. Para ello tengo preparado ya dos páginas, las cuales se quedan en la descripción del video. Una para que bajen las imágenes, la que ustedes deseen, para su fondo, y también otra para que bajen el icono que vamos a trabajar. También decirles que tengo sobre cómo instalar y configurar brackets, en la parte de abajo, un enlace para que ustedes lo revisen y puedan seguir el video correctamente. Bueno, entonces me dirijo a archivo, abrir carpeta y por último busco la carpeta buscar, la carpeta que estoy trabajando. Voy a crear primeramente el index.html, seguidamente el estilo.css. Hecho esto, me dirijo a fontastic.me, me dirijo a login. Ahí está. Tengo, como estoy registrado, ya tengo un correo y una contraseña ya preestablecida, entonces presiono el login. Aquí me dirijo, por ejemplo, a New Fonts, o sea, nueva fuente. Le agrego un nombre, por ejemplo, modificar, y le agrego el nombre de lo que quiero buscar, lo puedo buscar, para que esté de esta manera. Ahora busco la lupa, cual es Share, buscar en inglés. Me dirijo a Customize y le cambio con el nombre buscar. Ahí está. Seguidamente me dirijo a Publish y por último a Download. Descargo, busco carpeta, lo corto y me dirijo a la carpeta donde estoy trabajando. Descomprimo, entonces elimino el comprimido y elimino el HTML de los iconos. Ahora tengo esto. En el brackets voy a abrir el index.html y también el estilo CSS. Entonces en el index.html escribo HTML 2.5 y presiono tabular. Ahora en este lo pongo en español y el título le voy a agregar, por ejemplo, buscar. Control S, guardamos. Seguidamente voy a vincular los estilos, entonces digo link por asterisco por 2, presiono tabular. En el primero le escribo el estilo.css, en el segundo el style de los iconos que estamos trabajando. Seguidamente le pongo un meta, .vp, presiono tabular. Control S, guardamos. Ahora en el body voy a crear un div llamado buscar. Dentro de ese div va a haber un input con la clase llamada buscar-texto. Presiono un tabular. Ahora tengo esto, lo ordeno de esta manera. Ahora debajo de este input le voy a agregar un hipervínculo, el cual va a tener nombre botón. Dentro de ese botón va a haber un tag con la clase icon-. Presiono en tabular. Ahora también ordeno esto. Si regresamos a Fontastic, tenemos el prefijo llamado icon-, entonces la clase llamado icon-buscar. Entonces acá le agrego icon-buscar. Control S, guardamos. Y si vamos a la vista previa, en la parte inferior, le hago clic. Tengo ya un cuadro de texto y con un icono buscar. Entonces hago lo siguiente. En cuanto al brackets, voy a hacer más pequeño la pantalla, y acá también, para poder trabajar primeramente en tamaño móvil, seguidamente en tablet y luego PC. Entonces ahora voy a trabajar el estilo.css. En cuanto a esto, le agrego un global de box sizing, border box, que tenga un margin 0 y también que tenga un padding 0. Control S, guardamos. Ahora al body le he bajado ya un fondo, ¿cuál es este? El cual también está en la página de acá. Pueden bajar el fondo que ustedes quieran. Las imágenes son totalmente nítidas, de buena resolución. Entonces este fondo es este, y le agrego al body, el cual va a tener un background image, va a tener un linear gradient RGBA 0,0,0, 0.5,
Seguidamente también RGBA 0,0,0 0.5 y por último le agregamos el URL, el cual va a ser el nombre del fondo. Copio este nombre, lo pego acá. Seguidamente le agrego un EIG que va a tener de 100 VH. Por último un background side cover que se adapte a la pantalla. Control S, guardamos. Ahora vamos a ver y ahí está. Maximizamos para ver. Lo tenemos de esta manera. Ahora voy a trabajar ya con el div llamado buscar. Copio, pego y digo lo siguiente. Primeramente que tenga un display flex, que tenga un justify content center y que tenga un align items también que sea al centro. Ahí está. Seguidamente le agrego un position absolute que tenga un left del 50%, un top 50%, que tenga un transform, la idea es mantenerlo al centro. Le pongo un translate que tenga menos 50 en X y menos 50 en Y. Seguidamente le agregamos un background, el cual va a ser 0.69, que tenga un padding de 10 píxeles, que tenga un edge de 80 píxeles y por último un border radius de unos 40 píxeles. Control S. Ahora seguimos ya con el input que tiene la clase buscar texto. Esta clase que va a tener un border none sin color, un background también none, o sea, sin color, y un light también sin color, que va a tener también un color white, o sea, para que, por ejemplo, si escribimos en blanco, font size 20 píxeles, grandecito, que tenga también un float left que se mantenga a la izquierda, un line edge de unos 60 píxeles, está, un transition, una transición de 0.3 segundos y por último un white de 0. Control S, guardamos. Seguidamente nos dirigimos a el href, ¿cuál es este? Con la clase botón. Esto va a tener un white de unos 40 píxeles, un edge también de 40 píxeles, un text decoration none, va a tener un color white y un font size 30 píxeles. Control S, guardamos. Ahí está. Ahora vamos a tratar de, al momento de pasar el mouse, se active ya el input buscar texto. Para ello entonces empezamos a trabajar en escala. Decimos que empiece primero en tamaño celular, luego tablet y luego PC. Entonces agrego un comentario el cual contendrá responsive. Entonces agrego @media, le pongo screen en que tenga un min white 480 píxeles, tamaño móvil, y ahora trato de decir de esta manera: el div llamado buscar, al momento de pasar el mouse con hacer hover, dentro de ello tenemos el buscar en bajo texto que se va a hacer de este tamaño de white 190 píxeles. Control S, guardamos. Vamos a probarlo, pasamos el mouse. Wow, ahí está, podemos escribir
esta manera. Es en cuanto a tamaño de móvil. Ahora lo vamos a hacer en tamaño tablet. Copio esto, le agrego 768, que va a tener un tamaño de 300 píxeles. Control S, guardamos. Ahora sí, hacemos un poquito más grande esto. Ahí está, basta. Ahí está, un poquito más grande. Y si maximizamos, se mantiene este tamaño, pero porque en este tamaño es de tamaño PC. Ahora en este tamaño PC lo voy a agregar. Copio esto y le agrego 1024 píxeles. Va a tener unos 500 píxeles, por decirlo. Control S, guardamos. Vamos a probarlo. Pasamos a wow. Eso sería el resultado final, totalmente de cero, usando HTML y CSS. Bueno, esto sería todo el video. Les invito a suscribirse al canal, a compartir en sus redes sociales si les gustó. Y nada, chao chao.